La mayoría de las personas pierde dinero no cuando se equivoca, sino cuando está segura de que tiene razón. No es falta de información, no es mala suerte. Es un error mental que aparece exactamente cuando crees que estás pensando con claridad. Miedo y ambición no te gritan, te convencen. Hace casi 2000 años, alguien vio este patrón destruir imperios, fortunas y a personas que se creían racionales. No habló de inversiones, habló de lo que pasa en tu mente justo antes de arruinar una decisión. Si alguna vez pensaste, esta vez es diferente, este episodio no es opcional. Roma no era solo un imperio, era un mercado emocional gigantesco. Poder, dinero y estatus cambiaban de manos con la misma velocidad con la que cambiaban los favores políticos. En ese entorno, la mayoría no caía por falta de fuerza, caía por no saber controlar sus impulsos cuando todo parecía ganar o perderse en un instante. Séneca nació en Córdoba, en la provincia de Hispania, alrededor del año 4 a.C., lejos del centro del poder, lejos de las decisiones rápidas. Ese origen periférico le permitió observar algo que Roma ignoraba. Quien vive obsesionado con ganar, termina perdiéndose a sí mismo. Desde joven, su cuerpo fue frágil. Enfermedades constantes lo obligaron a convivir con la incertidumbre. Mientras otros entrenaban la ambición, él entrenaba la resistencia mental. Aprendió temprano que la verdadera ventaja no está en controlar el entorno, sino en no ser dominado por él. Cuando finalmente llegó a Roma, descubrió una verdad incómoda. La ciudad premiaba la inteligencia, pero castigaba la calma. Aquí reaccionar rápido era visto como fortaleza. Pensar lento era confundido con debilidad. Séneca comenzó a identificar el mismo patrón una y otra vez. Cuando las personas sienten que pueden ganar mucho, se vuelven imprudentes. Cuando sienten que pueden perder, se vuelven irracionales. Ese error mental, decidir bajo emoción, no arruinaba solo fortunas, arruinaba vidas. Su claridad mental llamó la atención de quienes gobernaban, no por su ambición, sino por su capacidad de no perder la cabeza cuando otros ya la habían perdido. En un mundo de reacciones impulsivas, la serenidad se volvió peligrosa. Pensar distinto en Roma tenía un costo. La lucidez no siempre protegía, a veces exponía. Séneca entendió que dominar la mente no era solo una ventaja personal, era un riesgo político. Aún no hablaba de inversiones, pero ya hablaba del mismo problema que hoy destruye patrimonios: confundir control con confianza y emoción con certeza. Lo que estaba por vivir lo obligaría a poner sus ideas a prueba. Muy pronto, Séneca estaría más cerca del poder de lo que jamás imaginó, y descubriría que el error mental más peligroso no aparece cuando todo va mal, sino justo cuando crees que todo está bajo control. El poder no llega gritando, llega susurrando que ahora todo está bajo control, que los riesgos están calculados, que la mente es inmune a los errores. Séneca observó cómo los hombres más influyentes de Roma caían no por ignorancia, sino por creer que ya no podían equivocarse. A medida que su reputación crecía, Séneca no fue elegido por su fuerza ni por su carisma, fue elegido por su templanza. En un mundo gobernado por impulsos, la estabilidad mental se convirtió en moneda rara. El error mental más peligroso no es el miedo, es la confianza sin vigilancia. Séneca lo entendía con claridad. Cuando una persona cree que domina la situación, deja de cuestionarse, y ahí comienza la caída. Roma admiraba al que decidía rápido, al que no dudaba. Pero Séneca veía lo que otros no querían ver. La prisa no era valentía, era una forma elegante de huir del pensamiento. Mucho antes de escribir sobre filosofía, Séneca ya estaba escribiendo sobre inversión sin saberlo. Cada decisión impulsiva en Roma era una apuesta mal calculada hecha con la mente nublada. Séneca no celebraba las victorias rápidas, las observaba con sospecha, sabía que el exceso de confianza es solo una emoción disfrazada de lógica. Cuando la presión aumentaba, los demás reaccionaban. Séneca se detenía. Ahí entendió que la verdadera ventaja no es anticipar el mercado, sino anticipar tus propias reacciones. Su forma de pensar empezó a incomodar. La calma no inspira confianza en sistemas construidos sobre la urgencia. Cuanto más sereno era, más peligroso parecía. Séneca entendió algo que muchos inversores modernos aprenden demasiado tarde. No es el evento lo que destruye el capital, es la reacción emocional ante él. Roma no estaba lista para escuchar eso. Su mente estaba entrenada, su entorno no. Y muy pronto, el mismo sistema que lo elevó pondría a prueba si su filosofía podía sobrevivir cuando el poder dejara de ser una idea y se convirtiera en una amenaza. El mayor riesgo no aparece después de una pérdida, aparece después de una victoria.
Cuando todo parece funcionar, la mente baja la guardia. Séneca observó cómo hombres brillantes cometían sus peores errores justo después de sentirse invencibles. La confianza excesiva no se siente como un error, se siente como claridad, como certeza. Pero Séneca entendía que esa sensación era una trampa mental. Cuanto más seguro te sientes, menos preguntas haces. Roma vivía convencida de su permanencia. Imperios no caen, decían, se transforman. Esa ilusión colectiva alimentaba decisiones cada vez más arriesgadas. Séneca veía el paralelismo. Las personas también creen que su éxito es permanente, hasta que deja de serlo. Mientras otros acumulaban poder, Séneca acumulaba control interno. Practicaba anticipar la pérdida, no para sufrir antes, sino para no perder la razón cuando ocurriera. Séneca no hablaba de mercados, hablaba de preparación. Sabía que quien solo entrena para ganar entra en pánico cuando aparece la pérdida, y el pánico siempre toma malas decisiones. Roma reaccionaba. Séneca esperaba, no por indecisión, sino porque entendía que el primer impulso rara vez es el más inteligente. Cada decisión impulsiva tiene un costo invisible. No siempre se paga con dinero. A veces se paga con claridad mental, con reputación, con libertad futura. La calma prolongada despierta sospechas. En sistemas basados en la urgencia, quien no reacciona parece ocultar algo. Séneca comenzó a ser visto no como una mente estable, sino como una incógnita peligrosa. Mucho antes de que existieran gráficos o mercados digitales, Séneca ya entendía el principio central de la ruina financiera. La mente no entrenada busca certeza inmediata, aunque el precio sea alto. El verdadero problema no era Roma, era lo que Roma despertaba en la mente humana. Y muy pronto Séneca descubriría que su mayor prueba no vendría del fracaso, sino de estar demasiado cerca del éxito. El dinero no cambia a las personas, las revela. Séneca comenzó a acumular riqueza en un entorno donde el poder y el capital caminaban juntos. No por avaricia, sino porque en Roma, sobrevivir cerca del poder exigía recursos. La pregunta no era si el dinero corrompía, sino si la mente estaba entrenada para no mentirse a sí misma. Por primera vez, la filosofía dejó de ser abstracta. Ahora debía aplicarse en tiempo real. ¿Cómo predicar desapego mientras se vive rodeado de privilegio? Séneca entendía que el mayor riesgo no era la riqueza, era justificarla sin vigilancia mental. Aquí aparece el mismo error que hoy arruina a miles de inversores: confundir resultados con habilidad. Creer que ganar valida el método. Séneca lo sabía. Una racha positiva puede ser solo suerte sostenida, y la suerte siempre se cobra después. Para Séneca el dinero no era un logro, era una prueba constante. Cada moneda añadía una tentación: relajarse, confiarse, bajar la guardia. Exactamente lo que destruye a quien cree que ya ganó. La contradicción no pasó desapercibida. Un filósofo rico generaba sospecha. Para algunos era hipocresía, para otros una amenaza intelectual. Demostraba que el problema no era el dinero, sino la mente que lo maneja. Séneca escribió sobre el mayor autoengaño humano: creer que el éxito actual garantiza el futuro. Ese pensamiento, silencioso y cómodo, es el mismo que lleva a sobreinvertir, a ignorar riesgos, a no prepararse para la caída. Mientras otros se celebraban, Séneca entrenaba mentalmente la pérdida, no como pesimismo, sino como inmunidad emocional. Quien acepta la pérdida antes de que ocurra no se destruye cuando llega. Cuanto más rico se volvía, más incómoda resultaba su filosofía, porque demostraba algo peligroso. El dinero no compra control mental, y el poder teme a quien no necesita nada. Séneca intuía que la estabilidad no duraría. La historia siempre repite el mismo patrón. Primero la euforia, luego el exceso, finalmente el ajuste. Roma se acercaba a ese punto, y él estaba demasiado cerca del centro. El dinero había puesto a prueba su mente, el poder pondría a prueba su vida, y muy pronto Séneca descubriría que el verdadero costo del error mental no se paga con pérdidas financieras, sino con algo mucho más definitivo. El miedo rara vez se presenta como miedo. Se disfraza de prudencia, de urgencia, de necesidad de actuar ahora. Séneca entendió que, cuando el miedo entra en la mente, las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven reacciones. El clima político de Roma empezó a tensarse. Las decisiones ya no se tomaban con reflexión, sino con sospecha. Cuando el poder se siente amenazado, deja de escuchar y empieza a anticipar ataques que aún no existen. El miedo produce un error recurrente. Creer que moverse rápido reduce el daño. En realidad, lo amplifica.
Séneca veía cómo las personas vendían su estabilidad mental por la ilusión de control inmediato. Séneca enseñaba a ensayar mentalmente la pérdida, no para sufrirla antes, sino para evitar el pánico cuando ocurriera. Quien no ha imaginado perder se quiebra cuando el escenario cambia. El error mental que arruina a los inversores no es equivocarse, es negarse a aceptar la posibilidad de perder. Roma estaba llena de hombres que lo tenían todo, y aún así apostaban como si nada pudiera salir mal. Cuando el miedo se instala en el poder, busca responsables. La calma empieza a parecer provocación, y quien no reacciona como el resto se convierte en sospechoso. Séneca sabía que no podía controlar el entorno, solo podía controlar su juicio, y esa decisión, no ceder al miedo colectivo, lo aisló lentamente del resto del sistema. Cuanto más miedo sentía Roma, más rápidas y peores eran sus decisiones. El ciclo era perfecto: miedo, reacción, daño, más miedo. Séneca lo observaba sabiendo que ese patrón siempre termina igual. Séneca advirtió que el miedo es el peor consejero financiero y político. Pero las advertencias racionales no prosperan en ambientes dominados por emoción. Roma ya había cruzado ese umbral. Cuando el miedo toma el control, alguien siempre paga el precio. Muy pronto Séneca descubriría que su entrenamiento mental no solo sería puesto a prueba, sino juzgado por un sistema que ya había decidido reaccionar antes de pensar. Todo sistema bajo presión necesita un responsable, no para resolver el problema, sino para descargar la ansiedad colectiva. Roma ya no analizaba decisiones, buscaba nombres. Y cuando eso ocurre, la razón deja de importar. La transición fue silenciosa. Primero fue respeto, luego distancia, finalmente sospecha. La misma calma que antes protegía a Séneca empezó a interpretarse como arrogancia o como cálculo oculto. Aquí se manifiesta el error mental más costoso de todos: creer que eliminar al mensajero elimina el riesgo. Roma no quería corregir su juicio, quería silenciar aquello que lo incomodaba. Cuando una persona se siente acorralada, hace exactamente lo que destruye su capital: reduce su horizonte. Deja de pensar en el largo plazo, actúa para sobrevivir al instante. Séneca observaba este patrón repetirse una y otra vez. Todo lo aprendido hasta ahora no había sido la prueba, solo el entrenamiento. La verdadera filosofía no se valida en la comodidad, sino cuando cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Séneca no luchó contra lo inevitable. Se preparó mentalmente para atravesarlo. Sabía que la pérdida de poder, de riqueza, de posición, no era el enemigo. El enemigo era perder la claridad en el proceso. El control interno es solitario. No genera aplausos. No inspira confianza en quienes viven de la reacción. Pero es lo único que permanece cuando todo lo externo se retira. Cuando un sistema decide desde el miedo, no necesita pruebas, solo necesita coherencia emocional. Séneca entendió que el resultado ya no dependía de su conducta, sino del estado mental del poder. No hubo pánico, no hubo súplica, solo claridad. Séneca había entrenado su mente para este escenario exacto. La mayoría entrena para ganar. Muy pocos entrenan para perder sin romperse. El error mental ya había cumplido su ciclo. Primero la confianza excesiva, luego el miedo, finalmente la reacción irreversible. Y ahora Séneca estaba a punto de enfrentar la consecuencia final de un sistema que nunca aprendió a pensar en silencio. Hay un punto en toda crisis donde ya no existen movimientos tácticos. No hay ajustes, no hay salidas elegantes, solo queda la respuesta interior. Séneca había llegado a ese punto. Todo lo externo podía perderse. La pregunta era si la mente resistiría intacta. No hubo discursos, no hubo defensa pública. El silencio se convirtió en el escenario final. Ese silencio que asusta a quien nunca aprendió a escucharse. Para Séneca no era vacío, era terreno conocido. Este es el punto que todo inversor teme, cuando la pérdida deja de ser una cifra y se convierte en identidad. Séneca entendía que el error mental final es creer que el valor personal depende de lo que se posee. Muchos enfrentan la pérdida con rabia, otros con negación. Séneca la enfrentó con preparación. No porque fuera indiferente, sino porque había separado su mente de los resultados externos mucho antes. Aquí se revela el error que arruina a los inversores: entrenar solo para escenarios favorables. Cuando el entorno cambia, la mente colapsa. Séneca había entrenado justo para este momento, cuando no queda nada que proteger, excepto la claridad. En un sistema dominado por el miedo, mantener la calma es un acto radical. No calma superficial, calma entrenada. La que no depende de garantías externas ni de promesas futuras.
Todo puede ser quitado excepto una cosa, el juicio propio. Séneca entendió que ese era el último espacio de libertad real, y también el más ignorado. El sistema no corrigió su error mental, solo lo llevó hasta el final. Cuando la razón se abandona, la consecuencia nunca es moderada, siempre es definitiva. Séneca no evitó la pérdida, evitarla nunca fue el objetivo. Evitar la destrucción interior, sí. Ahí está la diferencia entre quien sobrevive mentalmente y quien queda atrapado en el resultado. Todo había sido reducido a lo esencial, sin poder, sin protección, sin margen. Y justo ahí, cuando parecía que la historia terminaba, empezaba a revelarse la lección que la vida solo enseña cuando ya es demasiado tarde. Cuando todo se ha perdido, desaparecen las distracciones. No hay cargos que defender, no hay resultados que justificar. Solo queda la mente frente a sí misma. Ese es el escenario que la mayoría evita toda su vida. Séneca lo había entrenado. Mirado en retrospectiva, el error mental siempre parece evidente, pero mientras ocurre, se disfraza de lógica. Confianza excesiva, miedo tardío, reacción impulsiva. El mismo ciclo que hoy arruina inversores ya había destruido imperios. Séneca perdió influencia, perdió protección, perdió futuro político, pero no perdió claridad, porque había separado su identidad de aquello que podía serle arrebatado. Ese fue su verdadero patrimonio. La mayoría aprende esta lección cuando el daño ya está hecho, cuando el capital se fue, cuando el tiempo no vuelve, cuando la reacción ya ocurrió. Séneca intentó enseñar antes, pero casi nadie escucha mientras aún cree que controla el resultado. La verdadera ventaja no es anticipar el evento, es anticipar la reacción. No es predecir el mercado, es entrenar la mente para no traicionarse bajo presión. Eso fue lo que Séneca dominó cuando ya no quedaba nada más. Pero esta historia no termina aquí porque hasta ahora solo hemos visto el costo psicológico del error mental. Aún queda una pregunta sin responder. ¿Qué ocurre cuando ese mismo error se traslada al dinero, a las decisiones financieras, al momento exacto en que todo se derrumba? Séneca no escribió para la abundancia, escribió para la caída, para el instante en que la mente quiere huir, justificar o reaccionar. Ese instante define quién sobrevive mentalmente y quién se quiebra. No hay moraleja cómoda. No hay frase motivacional, solo una advertencia antigua que sigue ignorándose hoy. La mente no entrenada es el activo más frágil que existe. Lo que viene después de la caída no es recuperación inmediata, es decisión. Decisión bajo presión. Decisión sin garantías. Y ahí es donde el error mental se vuelve financiero. Séneca entendió algo que casi nadie acepta a tiempo. Cuando todo se derrumba, el dinero deja de ser números y se convierte en carácter. Lo que decides en ese momento define lo que pierdes y lo que conservas. Pero esa no es toda la historia. La siguiente parte es más incómoda y comienza en el próximo episodio. Si este video te hizo pensar 2 veces antes de decidir, dale like. Y si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete.